Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en su programa Fe Católica Viva. En este primer segmento de este programa vamos a meditar un poquito sobre la palabra de Dios y en forma privilegiada vamos a compartir la meditación del Papa Francisco acerca de este pasaje del Evangelio. Entonces vamos a leer un poquito lo que es el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que ese bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Tenemos este pasaje del Evangelio muy interesante en el que se nos presenta esta parábola acerca de la oración, y no solo de la oración, sino acerca de la actitud que nosotros tenemos en la oración. La oración siempre va a ser un diálogo con Dios, pero depende de la actitud que nosotros tengamos también. Hoy he querido escoger para empezar nuestra reflexión lo que nos dice el Papa Francisco, que tanto queremos acerca de este texto del Evangelio. Y nos dice lo siguiente, nuestro Santo Padre: el texto del Evangelio pone en evidencia 2 modos de orar, uno falso, el del fariseo, y el otro auténtico, el del publicano. El fariseo encarna una actitud que no manifiesta la acción de gracias a Dios por los beneficios y su misericordia, sino más bien la satisfacción de sí mismo. El fariseo se siente justo, se siente en orden y juzga a los demás desde lo alto de su pedestal. El publicano, por el contrario, no utiliza muchas palabras. Su oración es humilde, sobria, imbuida por la conciencia de su propia indignidad, de su propia miseria. Este hombre se reconoce necesitado del perdón de Dios. El publicano, esta oración del publicano es la oración del pobre, es la oración que agrada a Dios, que sube hasta las nubes, mientras la del fariseo está enmarcada por el peso de la vanidad. A la luz de esta palabra quisiera preguntarles a ustedes, queridas familias: ¿rezan alguna vez en familia? Algunos sí, lo sé, pero muchos dicen: ¿cómo se hace? La oración es algo personal y además nunca se encuentra el momento oportuno tranquilo. Sí, es verdad, pero también es cuestión de humildad, de reconocer que tenemos necesidad de Dios como el publicano. Para la oración se requiere sencillez. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco acerca de estas posturas. Si se fijan, tomando un poquito las palabras del Papa, la oración del publicano está muy centrada en sí mismo. Yo ayuno, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, como diciendo: oye, estás orando, estás presumiendo, ¿no? Pero todo se refiere hacia sí mismo. Entonces, por eso el Papa Francisco dice: es la oración de la vanidad. Tanto se enaltece uno, incluso corremos el riesgo de enaltecernos ante Dios, cuando nuestra actitud correcta debería ser nuestra humildad, reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Dios. De alguna forma, nosotros debemos sentir que Dios nos ama, pero debemos de cuestionarnos si nosotros correspondemos justamente al amor de Dios. No es para sentirnos culpables o para sentirnos pecadores, no, es para reconocer de que si realmente estamos siendo justos con el Señor, y esa justicia redundará en nuestro bien espiritual.
Aquí el Papa Francisco nos pone estas dos situaciones. Dice, una oración es falsa y la otra oración es auténtica. ¿En qué consiste esto? Nuestra oración, para que sea auténtica, debe de ser dirigida a Dios. Debe de ser dirigida a su grandeza, es decir, reconocer las virtudes de Dios, no mis propias virtudes. En el caso del publicano, estaba reconociendo la virtud de Dios como misericordioso, de Dios como amoroso. En cambio, en el caso del fariseo, él estaba reconociendo sus propias virtudes. Yo soy justo, yo ayuno, yo no soy adúltero. Entonces, esa oración centrada en sí mismo termina en uno mismo. La oración centrada en Dios es la que sube hasta Dios, es decir, es la que busca ese fin. Nosotros deberíamos de aprender de esta parábola en cuanto, no en cuanto a, como les decía, no es que nosotros necesitamos reconocernos pecadores, sabemos que somos pecadores, pero deberemos de cultivar esa humildad, esa sencillez, esa situación cándida que nos lleva a acercarnos a Dios, a reconocer su grandeza, a reconocer nuestra pequeñez, a reconocer que tenemos necesidad de Él, a reconocer, como dice Jesús, de que sin Él nada podemos. Con Él todo lo podemos, como nos dice San Pablo. Entonces, pero para poder estar con Él, necesitamos verdaderamente acercarnos a Él. Y acercarnos a Él es la oración, entrar en nosotros mismos. Y como dice San Agustín, Dios es más interior que nosotros mismos, es decir, el lugar de encuentro con Dios es el interior de la persona. Y ahí en el interior de la persona, que nosotros lo simbolizamos generalmente con el corazón, ahí es donde se da el encuentro con Dios. Y en el encuentro con Dios se da la verdadera comunicación entre Dios y el hombre. Dándose ese diálogo es como nosotros participamos en una oración auténtica, no en una oración falsa. La oración auténtica se hace verdaderamente con el corazón. Es decir, por ahí ya en otros programas les había comentado cuando estaba en el seminario, y en la capilla de nuestro seminario, la entrada para cuando íbamos a orar, decía estas palabras en latín, justamente a la entrada: secor non orat in vano linguam laborat, que quiere decir, si el corazón no está en oración, en vano está trabajando la lengua. Amigos, qué bueno que hemos meditado este pasaje del Evangelio y que nos ha guiado el Papa Francisco. No le cambien, seguimos con el próximo segmento. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa Fe Católica Viva, en el que en el segmento pasado pues hemos meditado un poquito sobre la palabra de Dios. Ahora vamos a tratar de meditar un poco sobre el llamado que nosotros tenemos a la conversión. La conversión no es solamente un tema cuaresmal, la conversión es algo permanente. Es más, así como la iglesia lo enseña, la conversión es un camino que nunca acaba mientras duremos en esta vida. Es un camino que es en constante dar pasos hacia adelante. Entonces Jesús constantemente nos está llamando a la conversión.
No importa que sea cuaresma o que no sea cuaresma. Pero pues vamos a meditar un poquito sobre el tema de la conversión. Y si pues que resulta que estamos en cuaresma, pues qué bueno. Si no, de todos modos es el tema apropiado para reflexionar en cualquier momento. Pero ¿qué es la conversión? La conversión, primero que nada, en el significado de las palabras es cambiar de dirección. Uno de los significados, cambiar de dirección. ¿Se acuerdan cuando en la escuela nos ponían, nos formaban y daban órdenes? Tomar distancia, dar media vuelta, conversión a la derecha, conversión es girar, cambiar de dirección. Y el otro significado de la conversión sería, conversión también significa transformación. Es decir, cambiar también, pero en una forma. Entonces, la conversión nos llama, en cierto sentido, a un cambio. Pero, exactamente, ¿dónde inicia la conversión? Para muchos creen que la conversión va a iniciar, bueno, antes de todo, quisiera especificar, quisiera aclarar que nosotros no somos los que nos convertimos, es Dios quien nos convierte, es Dios que desde nuestro interior nos convierte cuando nosotros estamos dispuestos a la conversión. No es que nosotros por nuestras propias fuerzas o por nuestra espiritualidad o por nuestra piedad o por lo que hagamos hacemos la conversión, no. Es Dios que con nuestra colaboración, pero es Él el que realiza ese trabajo de conversión, de transformación. Pero ¿dónde inicia este proceso de conversión? ¿Dónde inicia? No es en el reconocimiento de nuestros pecados como muchas veces pensamos. No es en el reconocer que somos, que somos pecadores o que hemos fallado o que hemos desviado el camino. No, ahí no es el inicio de la conversión. El verdadero inicio de la conversión está en el encuentro personal con Cristo. Y es un encuentro en nuestro interior. Es decir, si nosotros de alguna forma queremos empezar ese camino de conversión, nuestra motivación no va a ser el que hemos fallado o el que somos pecadores, sino nuestra motivación va a ser el mismo Cristo con el que lo hemos encontrado. Y encontrar significa empezar a conocerlo. Es decir, cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, que es en el inicio de un encuentro personal, es cuando nosotros decimos, ¿cómo puedo corresponder a este amor del Señor? Él tan grande, Él tanto que ha hecho por mí. Y luego empieza la reflexión, ¿y yo qué es lo que he hecho? ¿Yo cómo he respondido? Cuando se empieza a dar este trabajo interior, es cuando de alguna forma nosotros nos vamos a poner en ese camino de conversión. Por lo tanto, esa conversión debe de iniciar y debe de madurar en el interior de la persona, con la ayuda del Señor. No podemos convertirnos nada más en el hacer cosas, porque esa sería una cosa externa. El hacer las cosas son importantes, pero deben de ser la acción externa debería de ser el reflejo de algo interno. El reflejo de ese comenzar, esa amistad, esa transformación interior, ese cambio al que estamos llamados, que es obra del Espíritu del Señor en nosotros, y que se va a reflejar en las obras. A veces decimos que necesitamos hacer sacrificios. Sí, es cierto, necesitamos hacer sacrificios, pero el sacrificio le va a dar sentido, al sacrificio se le da sentido con un corazón convertido. Es decir, obras externas que de alguna forma deben de tener su origen en el encuentro con el Señor. Por lo tanto, es indispensable para poder iniciar ese camino de conversión que nunca va a acabar, para poder iniciar ese camino de transformación de nosotros en unas criaturas nuevas, en unas personas mejores, en alguien más semejante a Dios. Entonces necesitamos empezar una relación interior, una relación más profunda con Cristo.
¿Y cómo? Empezando con un encuentro con Él, un encuentro personal, un encuentro en el que, digamos, así en forma simbólica, estamos cara a cara, frente a frente, o diría mejor, de corazón a corazón. Cuando uno está delante del Señor, es cuando uno lo empieza a conocer. De hecho, así nos dice San Pedro, ¿qué es lo que vamos a hacer al final? ¿Cómo vamos a hacerlo? No lo sabemos. Pero sabemos que cuando estemos con Cristo cara a cara, seremos semejantes a Él. Entonces, esas palabras los tomo para poder transformarnos, para poder, nuestro trabajo como cristianos es cada vez ser más semejantes a Cristo. Pero para poder ser semejantes a Cristo, necesitamos estar cara a cara con Él, de frente a frente. Y es en la forma en que nosotros vamos a empezar a conocerlo, porque el trabajo comienza interior. Luego vienen ciertas acciones. Lógicamente vendrá el momento de la oración, o sea, fruto del encuentro con el Señor, vendrán momentos de oración, vendrán momentos de la lectura de la palabra de Dios, vendrán momentos en que hagamos sacrificios u obras de misericordia, vendrán momentos que hagamos muchas cosas que van a desarrollar esa semillita que se siembra en ese encuentro personal con Cristo. Esa es la verdadera conversión. Ese es el trabajo interior al que estamos llamados y que jamás debe de terminar. Es ahí donde nosotros de alguna forma colaboramos con esa obra. Por eso Jesús nos dice, conviértanse. Conviértanse es la invitación a que colaboren conmigo. Permítanme que yo los convierta. Hermanos, ese camino que nosotros iniciamos como católicos, que nunca termine. ¿Y por qué? Porque estamos en ese camino constante de la conversión. No le cambien, regresamos con ustedes en el programa Fe Católica Viva. Mi héroe no es famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa Fe Católica Viva, en el que pues estamos en cada segmento tomando un tema diferente para que pues darle un poquito de variedad y para que de alguna forma se nos haga un poquito más ligero y al mismo tiempo abarcar más cuestiones que están pues tal vez en su corazón o preguntas, tal vez después haremos un segmento de puras preguntas resolviendo cuestiones, pero hoy vamos a tratar de hacer una pequeña reflexión
reflexión, estamos, recuerden, en Cuaresma. Y en Cuaresma, inicia la Cuaresma con el Evangelio de las tentaciones. Y eso nos pone también a reflexionar, ¿qué es la tentación? O sea, ¿qué representa para nosotros la tentación? Porque forma parte de nuestra vida. La tentación creo que nunca la vamos a poder hacer a un lado. Y debemos reflexionar si es buena o si es mala. Tomamos aquí de la fuente de CatholicNet. La tentación nos resulta algo familiar. Tenemos tentaciones en casa o en el trabajo, durante el día o a mediodía o en la noche, en verano, invierno, a solas o con otros. Es decir, a cada momento de nuestra vida estamos sujetos a una posible tentación. ¿Por qué? Porque de alguna forma el enemigo no descansa. El enemigo trabaja a base de tentaciones. Y de una vez les digo, la tentación no es mala, como ya lo habíamos dicho en algún programa previo, la tentación no es mala. El problema es caer en la tentación. Ese es el verdadero problema. Incluso, tanto no es mala que el mismo Jesús fue tentado, pero no cayó. Y eso es lo que de alguna forma nos motiva. Hay aquí algo característico de la tentación. Nos dice, cada tentación nos ofrece algo que se presenta como, fíjense, agradable, ventajoso o más o menos fácil. La tentación siempre va a trabajar por ahí. Repito, por algo agradable, por algo que nos presente una ventaja o por algo más o menos fácil. Me anticipo. La tentación, como tentación, siempre va a ser una mentira. Una mentira a la que debemos descubrir. Debemos ser suficientemente listos para, primero que nada, no dejarnos engañar. Si nosotros tomamos esa actitud de no dejarnos engañar, estamos prácticamente venciendo a la tentación. Aunque bueno, todavía falta el deseo. Porque una cosa es la inteligencia, el conocer, y otra cosa es el deseo que proviene de acá, que lo maneja perfectamente las dos cosas el enemigo por medio de la tentación. Y continúa, dice más o menos fácil, se trata de saltarse pues una norma para ser más eficaces, de apartarse del deber, para disfrutar un rato placentero, o a lo mejor para pisotear a alguien, para subir, para tener una conquista. De todas formas, siempre va a representar algo malo, pero que de alguna forma el enemigo se encarga de disfrazarlo como algo bueno, o al menos como algo no malo. ¿Qué quiere decir? Como algo normal. Ahí es donde me refería que deberíamos de ser suficientemente listos. Y ahí es donde me refería que la tentación siempre es una mentira. Tanto es una mentira que cuando nosotros de alguna forma caemos en la tentación, es decir, hacemos el mal que no deberíamos haber hecho o hacemos el pecado que debimos haber evitado, cuando ya sucede es cuando nos damos cuenta de la realidad. Esa realidad que de alguna forma había sido falseada. Esa realidad que de alguna forma nos había sido modificada en nuestro entendimiento y que había sido presentada como deseo del corazón. Entonces, las tentaciones, al caer en la tentación, pues nos va a mostrar cuán mentirosa es la tentación. Recuerden, el enemigo siempre nos va a prometer cosas que él no puede cumplir. Él no puede cumplir esas cosas. El enemigo siempre nos va a prometer cosas como felicidad, satisfacción, incluso riqueza. Hay que distinguir cuál es la verdadera riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Porque nos puede proporcionar riqueza material, pero para nosotros nos estamos refiriendo a la verdadera riqueza, que es la que engaña al alma. Por eso les digo, siempre va a ser
una mentira. O sea, siempre nos va a prometer el enemigo cosas que no puede cumplir y que solamente Dios puede cumplir. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué el enemigo nos pone tentaciones? Esa es una pregunta que, o sea, muy buena que podríamos responder. Primero que nada, el enemigo nos pone tentaciones, primero, porque en él no existe amor, en él existe odio. Segundo, asociado con el odio existe la envidia. La envidia ¿qué es la envidia? Es el dolor que uno experimenta cuando le sucede algo bueno a una persona que uno no ama. Entonces resultamos, o sea, ese dolor es lo que nosotros llamamos envidia, y es lo que para el diablo es lo que se verifica. El diablo no nos ama. Por lo tanto, cuando nos sucede algo bueno, o sea, algo relacionado con Dios, entonces a él le duele. Y si le duele, quisiera que no nos sucediera. O sea, la envidia, cuando nosotros la experimentamos, es si a alguien a quien no amamos le sucede algo bueno, la envidia nos impulsa a desear que no le sucediera. Y eso es lo que impulsa el diablo. Por eso nos impulsa en la tentación. ¿Por qué? Porque a él le duele que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Por qué? Porque en Dios tendremos el máximo bien. Por lo tanto, el bien que nos sucede a nosotros es lo que le duele al diablo. Por lo tanto, el diablo va a tratar a toda costa de evitarlo, de evitar que nos suceda ese bien. ¿Y cómo lo va a evitar? Pues separándonos de Dios. Y continuando la reflexión, ¿cómo nos va a separar de Dios? Por medio del pecado. ¿Cómo nos va a hacer caer en el pecado? Por medio de la tentación. Así de sencillo es el razonamiento. Y repito, tengamos mucho cuidado, porque el diablo va a manejar nuestro entendimiento confundiéndolo y nuestro deseo confundiéndolo también hacia cosas que no son lo correcto. Gracias, amigos, por estar con nosotros en Fe Católica Viva.